Hola, bienvenidos al canal de StuMedicus, donde nos dedicamos a la medicina y a la educación. Y continuamos resolviendo la guía de UNAM para ingreso a licenciatura del área 2 de la materia de química. Y nos quedamos en el reactivo número 4, que corresponde al 26 de tu guía, sustancias que al estar en disolución donan protones. Perfecto. Entonces, esta es una pregunta directa que nos está haciendo referencia a una definición muy importante que tiene que ver con ácidos y bases. Y estas definiciones de ácidos y bases han ido evolucionando, es decir, se han ido ampliando en cuanto a sus aplicaciones. La primera definición fue la de Arrhenius, de ahí sigue la de Bronsted-Lowry y finalmente la de Lewis. Basta quedarnos con la de Arrhenius para poder contestar esta pregunta. De acuerdo a Arrhenius, los ácidos son sustancias que en solución acuosa, o sea en el agua, donan protones. Son sustancias que son agrias al sabor y cambian el color de ciertos pigmentos como el papel tornasol de un color azul a un color rojo, ¿no? Esas son las características básicas de sustancias que son ácidos. Por ejemplo, el limón, puedes probarlo y es un sabor agrio. En cuanto a las bases son sustancias en las cuales tienen un sabor amargo, tienen al tacto son jabonosas y en soluciones acuosas liberan iones hidróxido, es decir, los OHs, ¿no? Entonces, esas son las propiedades de los ácidos y las bases. Bueno, aquí tenemos representado el ácido clorhídrico que libera sus protones en medio acuoso. Perfecto. Entonces vamos a responder la pregunta. Óxidos. Recordemos que los óxidos son oxígeno con ya sea metal o no metal. Las sales son uniones iónicas entre metales, no metales. Ahora sí vamos con ácidos o bases. Los que donan protones en medio acuoso son los ácidos. Respuesta correcta, inciso B. Y continuamos con la pregunta número 5, que corresponde al reactivo 27 de tu guía. Al mezclar 100 gramos de una disolución de cloruro de sodio al 15% con 200 gramos de una disolución de cloruro de sodio al 25% en masa, la concentración de la solución resultante equivale a estas siguientes posibles respuestas. Muy bien. Para comenzar, hay que entender que en las mezclas nosotros podemos medir la cantidad de soluto en proporción a la cantidad de solvente. Eso es una medida de concentración. Entonces, lo podemos medir de varias formas. Una de las formas más sencillas es en porcentajes. Es decir, esto es un todo, o sea, 1, y la suma de soluto más solvente nos va a dar 1. Si eso lo multiplicamos por 100, tenemos el famoso porcentaje. Entonces, a eso se refiere, ¿no? ¿Cuánto de soluto hay en el solvente? Ahora, hay distintas formas, dependiendo qué tan conveniente sea medir en masa o en volumen. Hay diferentes combinaciones en porcentajes. Está el porcentaje masa-masa, el porcentaje masa-volumen y el porcentaje volumen-volumen, de acuerdo a la conveniencia de medir el soluto y el solvente. En este caso es el masa. Perfecto. Entonces, vámonos a lo que nos están diciendo. Tenemos entonces que mezclamos 100 gramos de una solución al 15% y 200 gramos de una solución al 25%. ¿Cuánta sal hay en esta solución de 100 gramos? Bueno, pues está diciendo que está al 15%, entonces 15 gramos de esos 100 gramos es sal, esa es soluto. Y nos está diciendo que lo está combinando con otra mezcla, que es una de 200 gramos al 25%. ¿Cuántos gramos de soluto hay en 200 gramos en una mezcla que está al 25%? Hay 50 gramos. Perfecto. Los mezclan, entonces de toda la solución van a ser 300 gramos. Y lo que había en esa cantidad de soluciones de soluto es esta suma, 15 gramos más 50 gramos, y esto es lo que tenemos de soluto, 65 gramos. Entonces, 65 gramos entre 300, ya tenemos la fórmula, y esto nos va a dar una proporción menor a 1, porque este sería 1, y esto es mucho menor a 1, por eso nos va a dar menor a 1. Eso lo vamos a multiplicar por 100, y ya tenemos el porcentaje, y eso sería igual a 21.5.
7%. Tu respuesta correcta sería el inciso B. Y terminamos con la pregunta número 6, que corresponde al reactivo 28 de tu guía. En la siguiente reacción de combustión, los átomos de espacio se oxidan y se reducen los átomos de otro espacio, ¿no? Y tenemos la siguiente reacción y las siguientes opciones. Vamos a explicar qué es lo que vemos en la reacción. Tenemos metano, CH4, este es el estado de agregación, es decir, gas líquido o sólido, pues está en gas. 2 moléculas de oxígeno diatómico, gas, más CO2, gas, más 2 moléculas de agua en líquido. Eso es lo que nos están mostrando en la reacción. Y bueno, tenemos las siguientes combinaciones. Para comenzar, tenemos que tener en cuenta que las reacciones de combustión son un tipo de reacciones de óxido-reducción, es decir, reacciones redox. En las reacciones de óxido-reducción, los electrones de determinados elementos se transfieren a otros elementos, ¿no? Entonces, el que pierde electrones se dice que se oxida y el que gana electrones se dice que se reduce, ¿no? Esa es prácticamente una reacción de óxido-reducción. Es muy importante entender este tipo de reacciones porque las de combustión son un tipo de reacción de óxido-reducción y las que generan energía, como la pila de tu celular, también es un tipo de reacción de óxido-reducción. Así funciona nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, vamos a primero poner los números de oxidación. Los números de oxidación tienen ciertas reglas básicas. Los hidrógenos, a excepción de ciertas reacciones, pero en su gran mayoría van a utilizar un número de oxidación de +1. Los oxígenos, en su gran mayoría van a utilizar un número de oxidación de -2. Entonces ya podemos deducir los siguientes, los números de oxidación de los otros elementos. También se encuentra en la tabla periódica. Bueno, entonces hay otro principio que hay que seguir, el principio de electroneutralidad. Las moléculas solas, a menos que tengan claramente ahí un signo que diga que es un ion, si no está eso, las moléculas solas son neutras. Es el principio de electroneutralidad, ¿no? Entonces, los números de oxidación aquí tienen que dar 0. Los números de oxidación aquí tienen que dar 0 y lo mismo con las otras moléculas. Muy bien, vamos a comenzar. Tenemos 4 hidrógenos, recordemos que este es el número de átomos, 4 hidrógenos. Cada hidrógeno con una carga de +1, eso me da una carga total de +4. Entonces el carbono tiene que tener una carga de -4. Entonces -4 más 4, 0, se cumple el principio de electroneutralidad. Entonces ahí tenemos el número de oxidación. Vamos con el oxígeno está solo. Cuando están solos es 0, a menos que diga ahí que yo otra cosa, ¿no? El carbono, el CO2, aquí ya cambió la situación. Recordemos que el oxígeno aquí ya está combinando, entonces juega o utiliza el papel de -2, es como son una oxidación, y tenemos 2 oxígenos, es decir, un total de -4, un solo carbono de +4, 0. Y el agua, 2 de agua más 1, da total de +2, un oxígeno -2, 0, perfecto. Entonces vamos a hacer las reacciones. El carbono de -4 va a pasar a +4. La situación aquí es que el carbono perdió 8 electrones a lo largo de la reacción. ¿Cómo lo sé? Porque los electrones son los que tienen carga negativa. Cuando se pierde la carga negativa. Entonces, carbono, -4. Pierde un electrón, -3. Pierde otro electrón, -2. Pierde otro electrón, -1. Pierde otro electrón, 0. Pierde otro electrón, +1. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta completar los 8 electrones. ¿Y a dónde se fueron estos 8 electrones? Pues fueron a parar al oxígeno. Esta es la otra semireacción. Del oxígeno, que estaba en 0, 2, eran en total 4 moléculas de oxígeno, 4 átomos de oxígeno. ¿Por qué? Porque tengo 2 moléculas de oxígeno diatómico. Entonces tenemos 4 átomos de oxígeno, ¿no? Y estos 4 pasan a ser -2. Entonces, claramente nos da que los 8 electrones se van a -2 en cada átomo de oxígeno, que son 4, ¿no? Entonces esto nos da -8. Ya que vimos las semireacciones, notemos que la estequiometría es muy importante, que la ecuación está balanceada para realizarla correctamente. Ahora sí podemos decir quién perdió electrones, carbono, quién ganó electrones, oxígeno. Entonces, el que pierde electrones se oxida. Se oxidó el carbono.
Y los que ganan electrones se reducen. ¿Quién los ganó? El oxígeno. Tu respuesta correcta sería el inciso D. Si te ha gustado el video, recuerda darle like, compartir, suscríbete para que no te pierdas nada de nuestro contenido y deja tus dudas en los comentarios. Estaré muy feliz de respondértelas. Nos vemos hasta el siguiente video. Chao.